Hubo un tiempo en el que PlayStation tenía una saga que parecía destinada a competir con los grandes shooters del mundo. No era Call of Duty, no era Halo, era Resistance. Una franquicia que mezclaba historia alternativa, ciencia ficción y una invasión alienígena como muy pocas veces habíamos visto. Durante unos años fue una de las grandes apuestas de Sony, pero de un día para otro desapareció. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó con Resistance? Todo comenzó en 2006 con el lanzamiento de Resistance Fall of Man, uno de los primeros grandes exclusivos de PlayStation 3. La historia nos llevaba a una realidad alternativa en la que Europa había sido invadida por una misteriosa especie conocida como las quimeras. No eran simples extraterrestres, eran una amenaza capaz de transformar a los humanos y convertirlos en parte de su ejército. Desde el primer momento, Resistance destacó por una cosa, y esa no fue otra que su personalidad. Mientras otros shooters apostaban por conflictos militares modernos, Resistance proponía un mundo completamente diferente: armas imposibles, enemigos gigantes, ciudadelas devastadas y una atmósfera que mezclaba desesperación con ciencia ficción. Y funcionó. El juego tuvo una buena acogida y Sony encontró en él una de las franquicias que necesitaba para impulsar PlayStation 3 durante sus primeros años. Poco después llegó Resistance 2. La escala era todavía mejor, había enemigos gigantescos, escenarios enormes y un modo multijugador muy ambicioso que permitía reunir a decenas de jugadores al mismo tiempo, algo muy llamativo para aquella época. Parecía que la saga no tenía techo, pero entonces llegó Resistance 3. Muchos jugadores lo consideraban el mejor de toda la serie. Su campaña era más oscura, más cuidada y conseguía transmitir una sensación constante de supervivencia. Técnicamente también era un gran juego, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Las ventas ya no acompañaban como antes, el mercado de los shooters había cambiado muchísimo. Call of Duty dominaba las ventas año tras año, Battlefield crecía con fuerza y otros títulos también luchaban por hacerse un hueco. Resistance seguía siendo un buen videojuego, pero ya no era suficiente para destacar entre tanta competencia. Y aquí apareció otro factor muy importante: el estudio responsable, Insomniac Games, quería explorar nuevos proyectos y después de varios años desarrollando Resistance, decidió centrarse en otras ideas. Con el tiempo llegarían sagas como Sunset Overdrive y más adelante el enorme éxito del Marvel's Spider-Man. Mientras tanto, Resistance fue quedándose en silencio. Nunca hubo un anuncio oficial diciendo que la saga había terminado, simplemente dejaron de hacerse nuevos juegos. Y eso hizo que muchos jugadores mantuvieran la esperanza durante años. Cada evento de PlayStation era igual, siempre aparecía alguien preguntando lo mismo: ¿volverá Resistance? Pero ese momento nunca llegó. Lo curioso es que la saga seguía teniendo una comunidad muy fiel. Muchos jugadores recuerdan sus armas originales, sus enemigos, su ambientación y una historia que todavía tenía mucho margen para crecer. Incluso hoy, cuando se habla de franquicias olvidadas de PlayStation, Resistance suele aparecer entre las primeras, y quizá eso sea lo más sorprendente. Han pasado muchos años desde el último juego, pero la gente sigue recordándolo, porque no era un shooter cualquiera, tenía identidad, tenía personalidad y consiguió ofrecer algo diferente en una época en la que casi todos intentaban parecerse entre sí. ¿Quién sabe? Quizá algún día PlayStation decida recuperar una saga que todavía tiene muchísimo potencial, porque hay franquicias que desaparecen y otras que simplemente permanecen dormidas esperando una nueva oportunidad. Porque Resistance nunca trató solo de derrotar a una invasión alienígena, trató de demostrar qué ocurre cuando la humanidad está al borde de la desaparición, y aún así decide seguir luchando. No importa cuántas ciudades caigan, no importa cuántas batallas se pierdan, siempre queda alguien dispuesto a levantarse una vez más. Y esa fue siempre la esencia de esta saga. No era solo una guerra contra las quimeras, era una guerra por conservar la esperanza cuando todo invitaba a rendirse. Un mundo devastado, ciudades reducidas a ruinas, un enemigo imparable que avanzaba sin descanso y en medio de todo ese caos, personas normales obligadas a hacer cosas extraordinarias para sobrevivir. Porque Resistance nunca quiso mostrar una guerra heroica, quiso mostrar una guerra desesperada, una donde cada victoria costaba demasiado, donde cada compañero perdido dejaba una cicatriz y donde seguir respirando al día siguiente ya podía considerarse un triunfo. Y quizá por eso tantos jugadores seguimos recordando esta saga con tanto cariño, porque
porque detrás de sus armas imposibles, de sus criaturas aterradoras y de sus enormes batallas, siempre había algo mucho más humano: la resistencia, la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido, la fuerza de levantarse una vez más aunque sepas que las probabilidades están completamente en tu contra. Y cuanto más recuerdas este universo, más entiendes que Resistance nunca habló solo del fin del mundo, habló de las personas que se negaron a aceptarlo, porque las grandes leyendas no nacen cuando todo va bien, nacen cuando alguien decide luchar, incluso sabiendo que puede no volver. No es solo una saga de ciencia ficción, es un homenaje a quienes encuentran esperanza incluso en los días más oscuros, porque mientras exista alguien dispuesto a levantarse después de cada caída, la humanidad jamás habrá sido derrotada. Y cuando el mundo entero parezca perdido, las verdaderas leyendas no serán las que sobrevivieron, serán las que tuvieron el valor de seguir luchando cuando ya no quedaba ninguna esperanza. Y ahora me gustaría leerte en comentarios: ¿crees que Resistance es una de las sagas más infravaloradas de PlayStation? ¿Crees realmente que merece regresar con una nueva entrega? ¿Qué fue lo que más te marcó de Resistance? ¿Las quimeras, su historia, sus armas o la atmósfera de un mundo al borde del colapso? Vamos con otra pregunta. Si Sony anunciara mañana el regreso de una saga clásica, ¿elegirías Resistance, Killzone, MotorStorm o SOCOM? ¿Y por qué? Y por último me gustaría preguntarte, y siendo sincero, ¿crees que hoy seguimos teniendo shooters con una identidad tan única como Resistance o es una saga imposible de reemplazar? A continuación te dejo un vídeo que no te puedes perder y una lista de reproducción que incita al clic. ¡Dale clic! Seguro que no te arrepientes. Nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.